el mercado de las telecomunicaciones, por tecnología, ya es muy difícil tener 150 o 200 o 1000 oferentes, porque no hay mucho espacio en el espacio radioeléctrico para tener un montón de competidores, pero además el mercado es muy pequeño. Entonces lo que ha pasado, por ejemplo, vengo de Honduras, hay 2 empresas oferentes, eso es todo, y vi la mala calidad del servicio y lo caro del servicio, porque el mercado no es grande para tener competencia. Es decir, a veces creemos que apertura o privatización significa competencia, y casi se usa como sinónimo. Aquí se privatizó la fábrica estatal de cemento y hay competencia, hay 2 empresas, y ustedes analicen cómo se comporta el precio del cemento en relación con, digamos, el promedio de la inflación de este país, porque hay acuerdos de precios como ha ocurrido en una letanía de mercados. Entonces no es que vamos a pasar nosotros de un sistema monopolio del Estado a un sistema competitivo, vamos a pasar de un sistema monopolio del Estado en que hay un subsidio cruzado que nos ha permitido ese acceso universal, a oligopolios o monopolios privados que se ponen de acuerdo. Nos preocupa el tema de las compras del sector público. En esto, por cierto, hay coincidencia con la Unión de Cámaras. La Unión de Cámaras hace 12 meses produjo un documento en que dicen que en el tema de compras del sector público el Estado debería beneficiar a empresas costarricenses. Bueno, el TLC nos obliga a abrirnos a que participen en licitaciones de cierto monto hacia arriba a empresas norteamericanas, pero solo 23 estados de la Unión Americana se comprometen a hacer lo mismo. Y además, esos estados hacen reservas cuando hayan empresas que puedan suplir servicios al Estado de minorías étnicas en zonas especialmente pobres, o que sean empresas de mujeres. No se abre en el TLC a la participación de empresas centroamericanas si es que podemos. Costa Rica no hizo ninguna reserva, y entonces ahí vamos a perder nosotros mercado, empleo de profesionales y posibilidades para muchas empresas. Y bueno, está el tema del ambiente. Tiene un enfoque punitivo el TLC, en que no nos premia porque avancemos, sino que nos castiga si no cumplimos supuestamente con nuestra legislación, lo cual hace que sea desincentive el mejorar la legislación, porque entre más rigurosa sea esta, es más factible que se incumpla y por lo tanto más factible el castigo. Nosotros preferiríamos un enfoque de estándares, que si un país no cumple con ciertos estándares sea castigado de alguna manera, y eso estimula el que nosotros podamos avanzar si llegamos a esos estándares con los premios que se puedan establecer. Y finalmente faltan un par de puntos, pero se me haría muy largo y no quiero que me suenen aquí sin decir ciertas otras cosas. El tema de la propiedad intelectual. El tema de la propiedad intelectual implicará eventualmente tener medicinas un poco más caras, por lo menos en algunos casos. Eso incrementará la facturación de la caja, que ya tiene problemas financieros, y también el costo de cambiar una receta privadamente cuando lo hacemos cada uno de nosotros. En todo esto, por supuesto que hay las posibilidades de tener un TLC en que haya una ganancia para ambos sectores. Por ejemplo, ¿por qué no un TLC en que no abrimos el agro nuestro hasta que Estados Unidos no elimine los subsidios? Un TLC en que en propiedad intelectual nos quedemos con las normas de la OMC, ya beneficiosas para las multinacionales que producen productos de marca, porque es que tenemos que aceptar entrega adicional de protección a las grandes empresas multinacionales. Esto no es la palabra mía. Hay una carta que hicieron recientemente cuando se convencieron de argumentos que algunos hemos escribido aquí y en Estados Unidos, encabezada por el senador Edward Kennedy y otra plétora de senadores y congresistas de prestigio, diciéndole al gobierno americano: quiten esas normas de propiedad intelectual, porque eso va a reducir la productividad de la mano de obra centroamericana al perder acceso a servicios de salud por el costo que tendrían las facturas. Es la palabra de Edward Kennedy, que están asesorados por un montón de expertos, pero aquí lo hemos venido diciendo, y lo que han hecho los defensores del TLC, por lo menos los del gobierno, es impedir un debate entre, por ejemplo, el presidente de la Caja, que gasta en nuestros nombres miles de millones de colones de medicinas, y nuestros asesores en materia de propiedad intelectual. Lo que han hecho es rehuir el debate. ¿Qué les aconsejo yo a las personas que no han leído el TLC? Porque el TLC es complicado, es una materia esotérica, es para abogados y economistas especializados en la materia. Yo tuve que ser muy asesorado para poder tener un cuadro general y tomar una decisión sobre hacia dónde iba el TLC, y bueno, soy economista, como les decía antes. Pero yo les quiero decir a ustedes 5 razones por las cuales, sin leerse el TLC,
ustedes deberían ser capaces de tener una posición. En primer lugar, ¿por qué el presidente Arias no lo debatió en campaña? A nosotros, a él y a este servidor nos convocaron 26 veces. Estoy hablando previo a los debates propiamente dichos de campaña, desde que este tema estaba en el debate, y nunca quiso ir. Es decir, cuando don Otto Guevara, y yo comprendo la lógica democrática de don Otto, pero es que no opera en este caso, dice que en campaña se dilucidó esto, pero no se dilucidó en el tanto no hubo el debate, que es una de las herramientas fundamentales de la democracia. Es decir, ¿por qué si es tan re bueno el TLC y está alguien como este servidor tan equivocado, no aprovechó el hoy presidente que convirtió el TLC en su plataforma de campaña y dijo que sin el TLC nos llevaba el diablo? Bueno, dijo una serie de cosas. ¿Por qué no fue y mostró cuán equivocado yo estaba? Y ya se acababa la elección y se acababa la decisión sobre el TLC, porque el PAC era el partido pues más grande como oposición al TLC, tal y como fue negociado, porque nosotros sí queremos un TLC, pero no este. Desaparecía el TLC, el PAC prácticamente a la vida política, porque argumentaba y él podría haber mostrado que no servía el TLC. Entonces, para el que no lo ha leído, pregúntense por qué no lo debatió. Aquí viene don Otto Guevara, dispuesto a conversar con este servidor, pero el presidente que ganó las elecciones con eso puesto en campaña no quiso debatirlo, ni lo debatería hoy, lo cual es una debilidad de nuestra democracia. En Europa los grandes líderes, los primeros ministros van todas las semanas al Congreso, al Parlamento a debatir los puntos fundamentales de sus propuestas. En segundo lugar, yo les ruego a ustedes que se pregunten por qué se ha gastado tanto dinero y quién ha gastado ese dinero por 3 años y medio en la campaña más cara que se ha visto en este país. Eso no lo ha financiado la clase media ni las clases bajas de este país. ¿Para quién este TLC que las multinacionales y un poquito sector de poderosísimos costarricenses han gastado esa fortuna promoviendo el TLC? Esa es una señal de a quién sirve un instrumento de esta naturaleza. No debatirlo, no permitir que ante los costarricenses en televisión se hubiesen visto sus argumentos y después gastar esa fortuna. En tercer lugar, el estilo de la negociación. Todos ustedes recuerdan cómo se negoció el TLC. Los negociadores de Costa Rica decían que el TLC en el proceso de negociación y aún antes de empezar las negociaciones, pero en el año de negociación, que el TLC era urgente, que con el TLC Costa Rica se desarrollaba. Es decir, cuando usted en un trato, porque eso es una negociación de ese tipo, antes, cuando está en el proceso, anuncia que está desesperado por vender la finca, el que le iba a ofrecer 100 termina ofreciéndole 50. Si yo solo sé que si yo le doy una finca que yo tenga a vender a mi amigo Tony Bolaños, que está aquí, y me entero y le digo: Tony, véndame esta finca, es que yo no puedo ir a Pérez Celedón estos días, véndamela, quiero venderla, y empieza a decir: nos urge vender finca, si vendemos esta finca nos hacemos ricos. Yo sé que yo lo llamaría y le digo: mira, Tony, me estás traicionando, ¿qué quieres? ¿Regalar la finca? Y yo no veo otra forma de negociar. Yo en algún momento le dije al exministro Trejos: mire, aunque esté de acuerdo con todo lo que Estados Unidos está pidiendo, por lo menos disimule para ver qué más sacamos. Pero una tercera evidencia de que ese TLC no está bien negociado es la forma y el estilo y lo que se dijo aquí en la etapa misma de negociación por los mismos negociadores. Una cuarta razón para que los que no quieran leérselo puedan llegar a una conclusión es que me digan no 5, menos 10, no 3. Dígame en un país de los hoy ricos que se haya hecho rico con el conjunto de políticas completas que se derivan de este TLC. Yo no pido más de un ejemplo. Si me dan un ejemplo, empezamos a hablar y yo empezaría a revisar mi posición sobre el TLC. ¿Cuál país de los hoy ricos, cuál país se hizo rico con el paquete de propuestas que se derivan de este TLC para un país como Costa Rica?